Estamos en los extramuros del Vaticano. Al fondo ustedes ven la cúpula de la Basílica de San Pedro. Estos son los alrededores del Vaticano, aquí en la ciudad de Roma, donde, como ustedes lo han dicho, ha habido una actividad febril. La vemos ahí y ya la vamos a desarrollar, porque avanzan a todo vapor las adecuaciones en la Capilla Sixtina, el escenario del cónclave que se va a realizar ya en 4 días. Se acaba de conocer el siguiente dato de parte de la Santa Sede. Ya hay aquí en el Vaticano 131 de los 133 cardenales que van a elegir al reemplazo, al próximo Papa, al reemplazo del recién fallecido Papa Francisco. Pues muy bien, en medio de eso también se realizó hoy la congregación, que es la reunión general de cardenales, es la 9ª. Ya también les contaremos los temas tan difíciles, tan trascendentales y neurálgicos para la Iglesia que tocaron en esa reunión. Y en instantes César Moreno de Blue Radio nos va a hablar de la misa de los novendiales que se realizó hoy, la 8ª que se realizó en homenaje al Papa Francisco. Pero vamos a hablar de lo que ustedes, Alejandra y Catalina, mencionaban al comienzo de esta edición, que nos toca directamente a los colombianos. Los 3 cardenales de nuestro país, el cardenal Luis José Rueda, que es el cardenal elector, el que va a participar en el cónclave, y los 2 cardenales eméritos, Rubén Salazar y Jorge Enrique Jiménez, que son eméritos por edad, ya no participan en el cónclave, oficiaron una misa, una muy sentida ceremonia religiosa en la que participaron, entre otras cosas, miembros de la policía que están aquí en la agregaduría de la Embajada de Colombia en Italia, también religiosos, y por supuesto estuvimos acompañándolos para escuchar una homilía cargada de muchísimos mensajes. Nos decía uno de los cardenales, le decíamos: cardenal, ¿esos mensajes para quiénes son? Los de la violencia y los de la polarización política. Y él dijo: el que le caiga el guante que se lo chante. Es decir, aquí hubo mensajes para dar y convidar. Escuchemos lo que decía el cardenal colombiano Luis José Rueda, el arzobispo de Bogotá, sobre las que llama serpientes que han acechado siempre a nuestro país. Nosotros tenemos una serpiente que nos ha mordido fuertemente en la historia colombiana. El narcotráfico, las economías ilegales, que han causado muerte, que han envenenado a muchos colombianos. Que la vida sea respetada en Colombia, que la vida sea una vida digna, que la vida no sea irrespetada por las armas de violencia, de terrorismo, que enlutan a tantas familias. El cardenal también hizo una profunda reflexión en ese crudo diagnóstico sobre por qué en Colombia hay tantas armas, quiénes se benefician, quiénes las venden. Muchas armas en nuestro país, muchas armas con una economía de muerte. El odio genera muerte, el amor genera vida. ¿De dónde vienen todas esas armas? ¿Quién fabrica esas armas? ¿Cómo las comercializan? ¿Cómo entran a Colombia? ¿Por qué llegan a las manos de jóvenes, hombres y mujeres? ¿Y por qué ellos empuñan las armas? Seguramente les ha faltado amor. Yo quisiera dirigirme a muchachos y muchachas de nuestro país, a nuestros paisanos que han empuñado las armas y que se han dedicado a hacer sufrir y a llenar de luto y de tristeza y de lágrimas tantas regiones de nuestro país. Por favor, deténganse. Nosotros también les podemos ofrecer el amor que puede faltar en su corazón, en su conciencia, ese vacío de amor y ese vacío de vida. Pero no solamente se quedó en diagnósticos, en su sermón, en esta misa, en esta Eucaristía que se realizó aquí en Roma, o en el Vaticano, mejor aún, en los límites entre Roma y Ciudad del Vaticano, el cardenal colombiano habló de que hay salidas, y él dice: la más natural, la más lógica es que nos sentemos a reconciliarnos. Ellos dicen, lo hemos dicho hasta la saciedad. Él y el cardenal Rubén Salazar dijeron una frase también muy profunda: no nos podemos acostumbrar a que en Colombia siga habiendo violencia. Es que la sangre de un colombiano es sangre de todos, de la gran familia de los colombianos. Por lo tanto, recordando a nuestro querido Papa Francisco, hoy tendríamos que decir: se necesita la valentía de la conversación entre diversos, entre personas que piensan distinto, quitar las armas
abrir el corazón, escucharnos unos a otros, conversar, dialogar, expresar lo que sentimos, incluso lo que no nos gusta de nuestro país, para ponernos de acuerdo y trabajar por la unidad. Es la valentía del diálogo. Muy bien. Terminada la misa, terminado ese sermón y terminado ese mensaje, allí en el altar, el cardenal Rueda, acompañado de los cardenales Salazar y Jiménez, pues ofrecieron una rueda de prensa y volvieron a hablar del tema en extenso, muy preocupados. Realmente al cardenal, los que lo conocemos, al cardenal Rueda, que es muy sensible con estos temas de violencia en nuestro país, no lo veíamos tan golpeado como lo vimos hoy cuando le dijimos esa cifra que mencionaban Alejandra y Catalina, 24 policías uniformados asesinados en los últimos días en nuestro país por cuenta de criminales cobardes que los han atacado hasta en sus viviendas. Ellos hablan también, el cardenal Rueda, de otro tema. Él dice, la violencia no es solamente física, es también verbal. Y a una pregunta puntual sobre lo que ha pasado en los últimos días con una polarización exacerbada, incluso con ofensas y groserías proferidas por el propio presidente de la República, el cardenal Rueda habló así sobre un tema que para él es clave. Él dice que hay que conservar la decencia y la urbanidad. El Papa Francisco, volviendo a él, nos enseñó la capacidad de escucha. Y la capacidad de escucha hace que uno valore al otro, que encuentre que el otro tiene un argumento y tiene algo que aportar, y que no soy dueño de la verdad en su totalidad. Creo que Colombia tiene distintas formas de violencia, múltiples formas, y tomando la palabra del señor cardenal Rubén, que dice no nos acostumbremos a la violencia, nos podemos estar acostumbrando a la violencia verbal, dentro de la familia, en los escenarios públicos, a agredirnos con la palabra, a calumniar, a insultar, a tratarnos mal. Eso nos hace daño a todos, eso es de básica urbanidad. Son en este momento las 12:40 minutos del mediodía en Colombia, 7 de la tarde, 40 minutos aquí en Roma. Mañana hay previsto que los cardenales que van a participar en el cónclave, y así siempre se ha dispuesto que días previos, el domingo anterior a esa congregación, a ese cónclave, a esa reunión, oficien misas en diferentes parroquias de Roma. Al cardenal Rueda le tocó en una que queda aproximadamente a 35 minutos de la capital italiana. Lo mismo harán todos los demás cardenales que están reunidos aquí, repetimos, ya hay 131 de ellos. De ellos hoy 127 se reunieron en la 9ª Congregación General, que es una reunión particularmente para hablar de temas del futuro de la Iglesia, pero también participaron en la misa de los novendiales. Recordemos que están, y así lo reza la tradición cristiana y católica, en homenaje al fallecido Papa Francisco. César Moreno, del Servicio Informativo de Blue Radio, también enviado especial aquí al Vaticano, está allí en la Plaza de San Pedro y nos cuenta los detalles de esa misa. César. Hola, muy buenas tardes. Terminó la 8ª y penúltima misa de los novenarios o novendiales, las misas de luto dedicadas al Papa Francisco, que se realizan a las 5 de la tarde. Todo el colegio cardenalicio estuvo presente en la Basílica de San Pedro junto a cientos de fieles. La ceremonia estuvo a cargo del cardenal español Ángel Fernández y en su homilía habló de la valentía, de la sencillez y de la fuerza que debe tener la Iglesia para seguir evangelizando sin miedo. Los hombres y las mujeres de la generación presente tienen una gran necesidad de encontrarse con el Señor y su mensaje liberador de salvación. Decía San Juan Pablo II en ocasión del jubileo de la vida consagrada, el 2 de febrero del 2000, dirigiéndose a los religiosos y las religiosas de todo el mundo, y agregaba: he podido darme cuenta del valor de vuestra presencia profética.
Hoy también se llevó a cabo la 9ª congregación de cardenales y la sala de prensa del Vaticano informó que de los 133 cardenales electores, los que van a entrar a elegir al sucesor de Francisco el próximo miércoles 7 de mayo a la Capilla Sixtina, en el cónclave ya llegaron 131. Este fue un informe de César Moreno de Blue Radio para César, Noticias gracias. Caracol. 7:43 minutos aquí de la tarde en territorio italiano, en los límites entre la ciudad de Roma y Ciudad del Vaticano. César hablaba de la Capilla Sixtina, César hablaba de los cardenales. También hay que decir otra cosa importante, y es los trabajos de adecuación de la Capilla Sixtina. Ese lugar que es emblemático en el mundo hoy por hoy, uno de los más visitados por turistas de todo el planeta, está cerrado. Recordemos desde la semana anterior, desde el comienzo de esta semana, por cuenta de la adecuación para ser escenario del cónclave como lo ha sido en los últimos siglos. Pues muy bien, ya fue no solamente instalada la chimenea, sino también las 2 estufas. Hay una antigua estufa que fue refaccionada para quemar las papeletas donde los cardenales votan por el nombre de quien creen que debe ser el Papa, y hay otra estufa más nueva para los cartuchos del humo. Allí vendrán esos químicos especiales con los cartuchos que dirán si es humo negro para que diga que aún no hay Papa, o humo blanco cuando dice Habemus Papa. Mientras el mundo está en cuenta regresiva para conocer al sucesor del Papa Francisco, en el Vaticano el reloj está en marcha para ultimar los detalles del cónclave, siendo una prioridad la preparación de la Capilla Sixtina, donde iniciará precisamente ese encuentro en 4 días. El Vaticano reveló nuevas imágenes con la instalación de las mesas en la icónica Capilla Sixtina, sede que ha congregado el Colegio Cardenalicio por décadas, y mientras varios electores guardan silencio. Prometí no revelar nada y por eso no hablo. Con casco y guantes, el panorama es este: múltiples trabajadores uniendo cada pieza para la cita más importante de la Iglesia Católica. Los operarios ya revisaron también la chimenea, cuya fumata dará la tan esperada noticia al mundo de cuándo habrá un nuevo obispo de Roma. Estará conectada a 2 estufas, una antigua donde se queman las papeletas y otra más reciente para los elementos químicos que darán el color blanco si hay nuevo pontífice, o negro cuando la indecisión continúa. El humo pirotécnico blanco está compuesto de lactosa y el humo pirotécnico negro de naftaleno. Una vez finalizadas las elecciones, se introduce un cartucho pirotécnico compuesto por 6 granadas de humo de 2 minutos de duración, junto con la quema de las papeletas. Está previsto que por lo menos 133 cardenales participen en el cónclave, la mayoría de ellos designados por el Papa Francisco. Sin embargo, pese a haber figuras papables, es incierto quién tiene las posibilidades más altas de ser el líder 267 de una iglesia con 1.400 millones de fieles. Muy bien, 7:45 minutos. Les hablábamos de la congregación, de la reunión de hoy, que fue la 9ª. Allí los cardenales hablaron de temas puntuales que tienen que ver con el futuro de la Iglesia Católica. Fueron 26 las intervenciones de hoy. Matteo Bruni, que es el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, dijo que, entre otras cosas, se habló, imagínense, del legado que dejó el Papa Francisco, los procesos iniciados durante su pontificado, y subrayó la responsabilidad de continuarlos toda la congregación de cardenales. Es decir, en eso estuvieron de acuerdo. Vamos a ver si lo reflejan a la hora de escoger el próximo Papa. Se abordó también el papel de la curia en su relación con el pontífice y el servicio de la Iglesia. En todo, dicen ellos, en favor de la paz. Se trataron temas también fundamentales en la Iglesia Católica, como la sinodalidad, la colegialidad como ejes del campo eclesial y el rol del jubileo como signo de esperanza. También se recordó que cada sábado del mes de mayo se va a realizar el rosario en la Plaza de San Pedro. Ahora sí hablemos de otro tema que es maravilloso. A unas horas de Roma está la población medieval de Asís, recordada porque es la cuna del santo San Francisco de Asís. Allí reposan sus restos. En ese lugar también recuerdan al otro Francisco, al que acaba de fallecer. Esta es la crónica de mi compañera Margarita Rojas. Umbría está más verde que siempre. Desde lo alto de la colina, Asís corona como un premio el fértil valle, considerado el corazón de Italia. El espíritu de Francisco se siente en todas partes en las calles medievales,
Lo recuerda un hombre vestido como él, que pide la caridad del visitante. También lo recuerdan los monjes, que atraídos por la simpleza y la profundidad de su relación con Dios, han decidido seguirlo, como lo siguen muchos otros católicos que vienen a visitar su tumba. Siempre es una emoción venir acá a ver a San Francisco. ¿Por qué? Porque él vivió en la pobreza, siempre se preocupó por el último, como también lo hizo nuestro pontífice del primero al último día. En las vitrinas, las imágenes y el merchandising traen al santo medieval a la vida moderna, tal como el Papa latinoamericano trajo su filosofía de vuelta. Porque él ha renovado los valores de San Francisco. El Papa Francisco siempre habló de la importancia de la naturaleza, del medio ambiente, que ha protegido y amado con pequeños gestos que son importantes. Enclavado en el Valle de Umbria, Asís no solo es la cuna de San Francisco, también de Santa Clara, la fundadora de las Clarisas, y además la tumba de Carlo Acutis, conocido como el santo influencer de la Iglesia, cuya canonización tuvo que ser aplazada precisamente por la muerte del Papa Francisco. El joven, que murió en Monza en 2006 con solo 15 años, pidió ser enterrado en Asís, y ahí reposa en otra de las muchas iglesias, la de Santa María la Mayor. Su compromiso temprano con la fe a través de su afición por la informática inspira a los más jóvenes. Me han contado que es un chico que será santo, se ha dedicado mucho a la oración, a Jesús, y que murió por una enfermedad. Y así, muy cerca de los restos del loquito de Dios, como le dicen con cariño a San Francisco por su visión espiritual adelantada a su época, está también el santo millennial, un nuevo modelo de vida buena. Una bellísima semblanza de un lugar con tanto significado religioso, espiritual y por supuesto también turístico. Vamos a cerrar esta cobertura con una historia que ayer Matteo Bruni, el vocero de la Santa Sede, decía que la Iglesia, los cardenales en sus congregaciones generales han insistido en que las heridas de la Iglesia hay que mantenerlas abiertas, hay que buscarles cura, no hay que esconderlas. Una de esas, como lo hemos reiterado, es la de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, especialmente contra menores de edad. Pues bien, hoy aquí sigue retumbando, es una ofensa para muchos fieles católicos y para muchos prelados de la Iglesia que el cardenal peruano Juan Luis Cipriani permanezca aquí, participe en las reuniones precónclave como si nada hubiera pasado. Lo decimos así porque este cardenal es acusado por casos de abuso sexual en su país. De hecho, el Papa Francisco lo había defenestrado, lo había sacado de su congregación y lo había sacado prácticamente de la Iglesia. Pues muerto el Papa Francisco, él volvió. En las últimas horas, nuestros compañeros de Noticias Caracol en Vivo, nuestro canal digital, habló con una de sus víctimas, quien por supuesto, repito, está indignada con su presencia aquí en la ciudad de Roma y en el Vaticano. En su momento, ¿por qué fue investigado y cuál fue la decisión que tomó el Papa Francisco con este cardenal? Por favor. Sí, cómo no. En el año 2018, el cardenal Cipriani presenta su renuncia como corresponde a los arzobispos u obispos, habiendo cumplido 75 años. Y normalmente los obispos o arzobispos quedan 1 o 2 años más. Entonces, extrañamente, su renuncia fue aceptada de inmediato. Al mes siguiente ya estaba fuera del arzobispado de Lima. Y es el 25 de enero, ese mismo mes, mientras yo estaba en el Vaticano, porque el día anterior, el 24, tuve audiencia privada con el Papa Francisco, que sale una noticia en el país diciendo que este cardenal Cipriani tenía una denuncia que había sido presentada en el año 2018 de abuso sexual que había ocurrido en el año 1983, en contra de un adolescente de 16 años. Y que esta denuncia había sido recibida por el Papa directamente y que el Papa había mandado hacer una investigación al dicasterio para la doctrina de la fe, que es al que le corresponde hacer estas investigaciones, y que finalmente había emitido un precepto penal, que es el nombre que le dan en la Iglesia, que le impedía, primero, residir en el Perú, porque era el mismo país donde vive la víctima. No venir al Perú salvo para cuestiones muy personales y muy urgentes y con permiso. Dentro de las decisiones que se tomaron es no usar ningún tipo de prenda cardenalicia, de cardenal. Él la sigue usando, ¿no? Según lo que hemos visto.
es un acto de rebeldía y de una muestra de poder que es muy típica de él, porque él se le conocía por eso. Se paró frente al féretro del Papa Francisco, el Papa que lo sancionó, ¿no? Con la ropa, ¿no? Yendo al funeral, y se tomó fotos y las difundió. Eso para nosotros como sobrevivientes de violencia sexual dentro de la Iglesia Católica, porque yo también soy sobreviviente, es una señal típica o una característica típica del perfil de un agresor sexual. Cipriani debería retirarse también. Sin embargo, no está pasando eso y estamos muy preocupados los sobrevivientes de violencia sexual, porque esto es una muy mala señal de que las cosas ya no están yendo por el camino que dejó el Papa Francisco, que buscó la tolerancia cero de las denuncias de agresiones sexuales, ¿no? Muy bien, el lunar, la herida abierta en la Iglesia Católica, el tema de los abusos cometidos por sacerdotes en diferentes partes del mundo. 7:53 de la tarde aquí en Roma. La imagen que ustedes van a ver a continuación, a propósito de patanerías y cosas de mal gusto, la publicó hoy y se publica y ha calado profundamente aquí en el Vaticano, especialmente entre los cardenales. No le hubieran parado bolas si no fuera porque la publicó la Casa Blanca. Es una imagen creada evidentemente con inteligencia artificial en la que se ve al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vestido, ataviado con las indumentarias propias de un pontífice. Recordemos que hace algunos días el presidente Trump bromeó cuando le preguntaron por qué quién le gustaría que fuera papa, y él dijo: me encantaría ser papa y él sería mi primera opción. Pues hoy la Casa Blanca publicó este mensaje, repito, que ha calado, como nos dicen fuentes del Vaticano, por su mal gusto y su patanería. Pero sin duda, pues el problema es que la publica casi nada el presidente de la primera potencia del mundo. Muy bien, terminamos el reporte por esta emisión de lo que está pasando aquí en el Vaticano. En la noche nos veremos. Mañana tendremos una edición especial en la edición central de Noticias Caracol, previo al cónclave para elegir al reemplazo del Papa Francisco. Un feliz resto de sábado para todos en Colombia.